Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos conectados. Bienvenidos una vez más. Hoy domingo de resurrección. Hoy estamos de fiesta. Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a, como siempre, esperar que la gente vaya conectándose. Y comenzamos nuestra reunión. Domingo por la tarde aquí, son las 6. Y bueno, te pido que nos estés acompañando aproximadamente una horita con la reunión de hoy, donde vamos a estar hablando algunas cosas importantes. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Supongo que el audio, el vídeo llega todo bien. Si alguien va confirmando, pues perfecto. Ya van llegando algunos saludos. Saludos para todos. Amada Iglesia, Gracia y Fe Tarrasa. Amada Iglesia, Gracia y Fe en Madrid, de parte de mi esposa que está aquí a mi lado, de mi parte también. Saludos a la familia Suárez Torres. Saludos a Ana. Saludos, Edgar, Farisa, a todos los que estáis por ahí. Un abrazo para todos. Ya queda un día menos para volvernos a reunir en el local. Así que, bueno, un minutito y arrancamos con todo lo que tengamos que hablar hoy. Un saludo para todos. Hoy domingo de resurrección, hoy es un día especial. Es cierto que teníamos algunas actividades preparadas con la Iglesia Gracia y Fe para estos días. Lamentablemente todos los planes se anularon, todos los planes cambiaron, pero bueno, por lo menos hoy tenemos la reunión donde podemos compartir un poquito la palabra, podemos estar ahí juntos. Así que feliz día de resurrección, feliz domingo de resurrección para todos. Hoy es, como decía, un día de fiesta en el que obviamente nosotros lo celebramos siempre, lo celebramos cada día, pero hoy quizás se celebra un poquito más en muchos países del mundo, pero esa es la base de nuestra creencia, la realidad de tener a nuestro Señor Jesús resucitado. Él no está muerto, Él vive y vive para siempre. Y es un privilegio saber que nuestro Señor vive. Así que saludos a todos. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy y vamos a orar un momentito y después compartimos ya algunas cosas. Así que te pido que me acompañes en oración, que nos acompañes en oración, pero también recuerda que te invitamos a que tengas Biblia, libreta y bolígrafo, ya que puedas seguirnos y tomar apuntes y estar al tanto. Hoy no es el curso cómo interpretar las escrituras correctamente, así que hoy vamos a estar aproximadamente una horita juntos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por este día hermoso, este domingo de resurrección, en el que Él nos permite conectarnos y poder también estar unidos de esta manera y que podáis también recibir la enseñanza de la palabra. Padre, queremos darte muchísimas gracias en esta tarde por ser tan bueno con nosotros en este día especial que hoy se celebra la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto, por esa obra completa, esa obra que fue hecha a nuestro favor y que hoy nosotros podemos estar disfrutando de este tiempo gracias a ese sacrificio, a esa ofrenda perfecta. Padre, gracias por este tiempo donde nos reunimos, donde nos congregamos como iglesia, donde nos sentamos para escuchar tu palabra. Yo te pido y oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos en esta tarde. Oro para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir en el nombre de Jesús. Padre, te pido que tú nos hables, te pido que tú nos enseñes en esta tarde. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oro para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por mentes siendo renovadas y por vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Sabemos que tú eres un Dios bueno. Quizá hay mucha gente que no entiende esta realidad, pero sabemos que tú eres un Dios bueno y que siempre, siempre, siempre has preparado cosas buenas a nuestro favor.
Padre, te pido que me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que por tu gracia me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Gracias, Padre, por cada persona que se conecta, por cada persona que escucha esta enseñanza. Gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y cumple el propósito para el cual es enviada. Sé glorificado siempre. Solamente tú mereces toda la gloria. Gracias, papá. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a ponernos en marcha. Ya sabes que te invito a que si quieres puedas compartir el vídeo para que otros puedan conectarse y puedan también recibir la enseñanza de hoy. Como decíamos, feliz domingo de resurrección. Hoy estamos celebrando algo maravilloso, pero que nosotros lo celebramos cada día y podríamos decir que la base de la serie que venimos tocando cada domingo, la serie Identificados con Cristo, precisamente tiene que ver con esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo, Dios es bueno siempre. Sé que estamos pasando tiempos no fáciles, sé que estamos viviendo y experimentando cosas que, como he comentado en reuniones anteriores y en enseñanzas anteriores, quizá ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a vivir lo que estábamos viviendo. Posiblemente ninguno de nosotros nos imaginábamos, quizá cuando veíamos algún tipo de película que mostraba una situación parecida a la que estamos viviendo, que algún día nos iba a tocar vivirlo, pero son las circunstancias que son, estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero sí déjeme decirle algo, que todos debemos tener claro aún en medio de estos tiempos, y es entender que Dios sigue siendo bueno siempre, que Dios, lo diremos una y mil veces y un millón de veces, Dios no tiene nada, absolutamente nada que ver con todo lo que está pasando hoy, en el sentido de que Él lo haya provocado o que Él lo ha permitido para enseñarnos algo. Dios, la forma que Él tiene de enseñarnos es precisamente esta. Dios nos enseña por medio de su palabra. Fíjese, venga conmigo, antes de que nos vayamos metiendo de lleno en la enseñanza, venga conmigo a Hebreos capítulo 1, por favor. Vamos a ver algo. Hebreos capítulo 1, nada más empezar la carta. Y como digo, mandamos, tanto mi esposa como yo, un abrazo para todos, les amamos, les mandamos un abrazo, agradecemos que estén ahí conectados a todos los lugares donde estén. Reciban ese abrazo virtual que tan de moda se ha puesto hoy en día, ¿no? Hebreos capítulo 1. Fíjese qué interesante es entender que la forma que Dios tiene de enseñarnos hoy es por medio de su palabra. Dios no nos enseña por medio de enfermedades, Dios no nos enseña por medio de problemas, dificultades, adversidades, Dios nos enseña por medio de su palabra. Y de hecho Hebreos capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es verdad que Dios había tenido diferentes maneras de hablar. Pero fíjese, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La forma que Dios tiene para hablarnos hoy es por medio de nuestro Señor Jesucristo, es por medio de la palabra. Hoy que celebramos o que se celebra en muchos países del mundo este domingo de resurrección, es algo que usted y yo no debemos perder de vista nunca. Gracias a que Jesús resucitó, usted y yo también estamos vivos porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Entonces, es cierto que están pasando y estamos experimentando adversidades, dificultades, pero no olvidemos nunca que Dios es bueno siempre. Y la Iglesia sigue teniendo una voz, la Iglesia sigue teniendo un ministerio que es la voz de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Y déjeme decirle algo, ya tenemos mucho trabajo ahora, lo que pasa que lamentablemente estamos la mayoría de nosotros confinados en nuestros hogares y obviamente utilizamos redes sociales para seguir llevando a cabo ese ministerio de la reconciliación y seguir predicando esa palabra de reconciliación sin ninguna duda, pero déjeme decirle algo, vamos a tener mucho trabajo después, cuando salgamos de aquí. Hay mucha gente que se está preguntando ¿dónde está Dios con todo este asunto? Bueno, esa es la voz que usted y yo debemos levantar.
dejar bien claro dónde está Dios en medio de todo este asunto. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de la crisis financiera que apretará de aquí a un tiempo? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Bueno, ahí nosotros debemos predicarle a la gente y decirles precisamente que Dios siempre ha estado ahí, que Dios tiene su mano extendida a favor del ser humano y que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, es una clara señal y una clara evidencia que Dios sigue amando al mundo, que Dios sigue con su mano extendida hacia este mundo, hacia la humanidad, y que Dios sigue queriendo ayudarnos a cada uno de nosotros. Escúcheme, querido, querida, el tema no es aquí Dios dándole la espalda a la humanidad. El tema es que muchos de los que se preguntan hoy dónde está Dios han vivido toda su vida sin querer saber absolutamente nada de ese Dios al que ahora le están pidiendo explicaciones. Entonces déjeme decirle, a pesar de la gente viviendo de espaldas a Dios, Dios sigue estando ahí, querido, querida. Dios sigue estando amando al mundo, Dios sigue estando mostrándose bondadoso, mostrando su amor, su bondad y su gracia. Dios tiene una iglesia aquí en la tierra que es la iglesia de Jesucristo. Dios tiene el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, que somos los encargados de seguir gritando a viva voz que Dios es bueno siempre. Amén. Y que Dios ama al ser humano siempre y que Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Por eso esto jamás va a ser un castigo de Dios, y ahora lo vamos a ir desarrollando durante la enseñanza de hoy, que como digo tiene mucho que ver con la serie Identificados con Cristo, porque hablamos que hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, pero hemos resucitado juntamente con Él y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. No es que lo diga Kenneth o que lo diga Keila, es que está escrito. Está escrito en la palabra que nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Esa es la realidad. Entonces, nosotros ahora se está celebrando o se está acabando de celebrar hoy, Domingo de Resurrección, la Semana Santa. La Semana Santa que habla de esa muerte. Y qué bueno es que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en esa obra completa. Recuerde que yo el jueves le hablaba de la importancia de creer un hecho consumado, que a veces se nos habla, y lo escribí ayer también, que a veces se nos habla de aférrate a las promesas de Dios, abraza las promesas, y es como, pareciera como que si eso fuera fe, pero escuche, nosotros no vivimos de promesas, vivimos de un hecho consumado. ¿Quiere decir eso que no hay promesas para nosotros? No quise decir eso el jueves ni digo eso ahora. Hay promesas gloriosas de un futuro glorioso preparado para cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Hay muchas promesas, pero las promesas tienen que ver con el futuro, las promesas tienen que ver con la esperanza que es futura. Sin embargo, usted y yo hemos sido llamados a vivir la vida de fe. Y la vida de fe no es una vida de esperanza futura, la vida de fe es una vida de fe basada en un hecho consumado. Se celebró el viernes la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a entrar en los detalles de si Jesús murió en esta época o no murió en esta época, si Jesús, obviamente, si sabemos de matemáticas, Jesús no pudo morir el viernes, eso está claro, y resucitar el domingo porque no son 3 días y 3 noches. Pero independientemente de todo eso, nosotros sí debemos entender que Jesús murió por nosotros. Jesús murió por la humanidad. Escuche, Jesús derramó hasta la última gota de sangre por amor a usted y por amor a mí. Todo lo que Jesús hizo, si usted ha podido ver que algún día han pasado esa película por televisión, si usted ha podido ver la pasión, el sacrificio de Jesús, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que todo eso que Jesús sufrió fue por amor a usted, fue por amor a mí, fue por amor a una humanidad que estaba caída, una humanidad sufriendo, una humanidad que estaba totalmente rota y que necesitaba un Salvador, y obviamente ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede, no existe otro Salvador que no sea nuestro Señor Jesucristo, no hay más.
pueden existir miles de religiones, pueden existir miles de creencias, pero solamente existe un solo Salvador, y ese Salvador es nuestro amado Señor Jesucristo. Que déjeme decirle algo, es cierto que murió, sin ninguna duda. Es cierto que derramó hasta la última gota de su sangre. La semana pasada compartíamos juntos la cena del Señor y hablábamos de ese pan que representa ese cuerpo golpeado y hablábamos de esa sangre, de ese vino que representa esa sangre del nuevo pacto. Claro que sí, Jesús fue crucificado y Jesús murió en esa cruz por amor a usted y por amor a mí, sin ningún tipo de duda. Pero Jesús no se quedó en esa cruz. Cometeríamos un error terrible si solo nos quedáramos en la cruz. Porque ahora vamos a leer en Romanos algo importante y vamos a ir desarrollando todo esto. Pero escuche, gracias a Dios por ese momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario. Hay de hecho un vídeo de una visión que el pastor Joseph Prince tuvo, que usted lo puede encontrar en YouTube subtitulado o en inglés, que habla precisamente de eso. Usted puede poner ahí, Pastor Joseph Prince, lo que sucedió en la cruz, algo así, y le aparecerá un vídeo que habla de ese momento, porque a veces no somos conscientes de lo que ocurrió realmente ahí, de cómo el ámbito espiritual estaba siendo sacudido por lo que Jesús hizo, de cómo no solamente era un hombre más clavado en una cruz, sino que estaban sucediendo muchísimas cosas en ese momento en el que Jesús estaba haciéndose pecado y cargando el pecado de toda la humanidad. Y gloria a Dios por esa muerte, gloria a Dios por esa sangre derramada, gloria a Dios por ese cuerpo golpeado, gloria a Dios porque gracias a eso nosotros hemos sido perdonados. Pero le voy a pedir por favor que venga conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y cuando estamos en Romanos, muchas veces lo hemos hablado, y ustedes lo saben, que Pablo viene desde el principio estableciendo ciertas cosas importantes, entre ellas las que le acabo de nombrar, por ejemplo, que todos somos pecadores, que había una raza humana, una humanidad que estaba totalmente rota, totalmente quebrada, totalmente al límite y que necesitaba un Salvador y que obviamente ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1, Pablo viene asentando la realidad, poniendo unas bases en esta carta, que es una carta paralela a la carta de los Gálatas, pero con un desarrollo muchísimo más amplio, aunque los temas son muy parecidos. Pero desde el primer capítulo Pablo viene poniendo una base de decir, escuchen bien, todos somos pecadores. Lo hace en el capítulo 1 refiriéndose a los gentiles. Y a veces hemos hablado de quizá cómo al leer esa carta los judíos se venían arriba diciendo, si es que es verdad, es que estos gentiles son una panda de pecadores, es que son todos unos perversos, es que es normal que Pablo le esté dando con todo a los gentiles porque se lo merecen, son unos pecadores acabados, ¿no? Pero recuerde que esto es una carta, por lo tanto nosotros tenemos capítulos, versículos, yo le digo ahora Romanos capítulo 4 y usted va con su Biblia o con su tecnología y va rápido al verso que vamos a leer. Pero luego llega el capítulo 2, que no hay una separación, para nosotros sí, para el autor de la carta, Pablo, no. Y en el capítulo 2, Pablo empieza a decirle a los judíos, esperen ustedes que se creen tan buenos y que se creen tan santos, y resulta que es que ustedes también están mal. Y al final Pablo redondea en el capítulo 3, y usted recordará ese verso que es tan conocido, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Un capítulo que nos habla de la justificación por gracia. Un capítulo que no nos habla de condenación, un capítulo que no nos habla de Dios condenando al ser humano, sino que nos habla precisamente que la única forma de ser justificados es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia. Entonces, Pablo va avanzando en todo eso y llega al capítulo 4, donde está hablando precisamente de esa justificación, de ese perdón de pecados, de cómo incluso David podíamos decir que, déjeme decirlo de esta manera, aunque sé que no era así, pero para que lo entendamos, por favor, entre comillas, envidiaba a ese varón, a esa persona a quien Dios no iba a inculpar de pecado. Y Pablo viene hablando y enseñando de esta importante
enseñanza de la justificación por fe, justificación por gracia. Y viene hablando de Abraham y diciendo cómo su fe le fue contada por justicia. Y viene desarrollando todo eso y llegamos al verso 23. Romanos capítulo 4. He querido hacer un poco de resumen de esto para llegar a Romanos 4:23, que dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, escuche, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios Padre levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, fíjese bien por favor, fue entregado por nuestras transgresiones. Jesús murió por nuestras transgresiones. Jesús era inocente. Jesús era santo. En Jesús no había pecado. Absolutamente nada. Sin embargo, Él se entregó por nuestras transgresiones. Si alguna vez alguien nos pregunta, pero ¿cómo ustedes pueden estar tan seguros? ¿Cómo, Kenneth, puedes estar tan seguro que Dios me ama? Porque Jesús fue entregado por sus transgresiones y por mis transgresiones. Aquel que no había cometido ni una sola transgresión, el único inocente de verdad. El único santo de verdad fue entregado por nuestras transgresiones. Y repito, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Jesús murió por nuestras transgresiones. Pero era una tarea, Jesús completó su obra, ojo. Pero la redención del ser humano no se completa en ese momento. Jesús sí completa su obra. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque Juan 19:30 dice, consumado es. La obra que me han encomendado a mí, lo que yo tenía que hacer, ya está hecho. Lo que Jesús vino a hacer a la tierra, lo consumó, en la cruz del Calvario. Cuando Él exclama, consumado es. Él había sido tentado horas antes, días antes de esa muerte. Él había sido tentado. De decir, bueno, Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Tengo claro a lo que he venido. Tengo muy claro que yo he venido aquí para hacer la voluntad del que me envió. Y cuando horas después, eso es cuando está orando en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado, cuando horas después es crucificado y Él grita o exclama, consumado es, tetelestai, la deuda se ha pagado. Todo se ha hecho como se tenía que hacer. Jesús acaba su obra. Pero la redención no se completa todavía. Él fue entregado por nuestras transgresiones, sin ninguna duda. Él fue molido por nuestros pecados, dice la Biblia. Golpeado por nuestras iniquidades. Pero faltaba algo importante. Y era que el Padre diera el visto bueno a ese sacrificio. Faltaba que el Padre diera el visto bueno a esa ofrenda. Jesús estuvo muerto y estuvo en las profundidades durante 3 días. Pero fíjese lo que sigue diciendo el verso. La primera parte, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero escuche bien, querido, querida, y resucitado por nuestra justificación. Pablo hace una defensa de la resurrección en 1 de Corintios y en 2 de Corintios. Y Pablo habla acerca de la importancia de entender que nuestra fe no está basada solamente en el hecho de que Jesús murió, sino que Pablo va un punto más allá y dice, no, escuche, nuestra fe está basada en la resurrección, porque dice, si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe. Escuche, que Jesús muriera por nuestras transgresiones es algo glorioso, pero entendamos que fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Es decir, la resurrección de Jesús, lo que estamos celebrando hoy, pero que usted debe aprender a celebrar cada día de su vida, es que en esa resurrección está nuestra justificación. ¿Sabe? No permita que la religión le robe este regalo.
El regalo que el capítulo 5 dice que tenemos que aprender a recibir para reinar en vida. Capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche, yo puedo asegurarle en base a lo que leemos hoy y gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que usted ha sido justificado completamente delante de Dios. Usted tiene una posición de justicia absoluta delante de Dios. Déjeme decirle que gracias a que el Padre recibió esa ofrenda, el Padre aceptó esa sangre derramada. El Padre dio el visto bueno por ese sacrificio perfecto y a partir de ahí ya no hacen falta más sacrificios. A partir de ahí ya no hace falta más derramamiento de sangre. Pero la señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la evidencia que el Padre a usted hoy le ve totalmente justo. Amén. Dios no le ve a usted como un pecador. Y esto es importante, querido, querida, porque siempre lo hablamos y lo recordamos y lo veíamos el otro día como Pedro dice, yo puedo recordaros las cosas para despertaros con amonestación. Y Pablo dice, no me molesto el escribiros las mismas cosas porque para vosotros trae seguridad. Si hay algo que va a traer seguridad a su vida, querido, querida, es el conocimiento de la justificación por medio de la fe. Usted ha sido justificado totalmente en Cristo. Ya no hay condenación para usted. Gloria a Dios. Escucha, hay muchos beneficios que nos han sido entregados, pero la condenación ha impedido que nosotros disfrutemos de esos beneficios. Hay muchas cosas que se nos han dado, que son nuestras por gracia, basadas en ese hecho consumado que hablábamos antes, pero que la gente no las ha disfrutado y no las está disfrutando porque la religión ha hecho muchísimo daño. Porque la religión lo que ha hecho ha sido reducir la obra de Jesucristo, reducir ese sacrificio y la importancia de esta resurrección. Déjeme decirle algo, usted no podrá ser más justo de lo que ya es hoy en Cristo. Nunca más. No importa lo que haga, no importa lo que deje de hacer, usted es tan justo como lo será luego cuando esté en el cielo. Lo es hoy aquí en la tierra y no puede ser más justo. Da igual que llegue a orar 24 horas al día. Da igual que usted llegue a ayunar lo que nadie ha ayunado. Da igual que usted obedezca todos los mandamientos perfectamente, que no se puede, pero bueno. Da igual que usted viva de la forma más santa que cualquiera pueda imaginar. Nunca podrá ser más justo de lo que ya es. No trate de llegar a una posición de justicia. No trate de intentar ser mejor delante de Dios. No trate de intentar ser más justo delante de Dios. No trate de intentar quedar bien delante de Dios. Entienda que no es usted, que no es su obra, que no es su trabajo, que no es su esfuerzo, sino que es gracias a la resurrección que nosotros hemos sido totalmente justificados. Dios nos ve bien, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve justos, Dios nos ve santos, no gracias a lo que nosotros hacemos, no gracias a nuestro tremendo esfuerzo, sino gracias a que Jesús se entregó por nuestras rebeliones, pero fue resucitado por nuestra justificación. Gloria a Dios. Y eso le permite a usted entender, Hebreos 4, por ejemplo, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cómo? Si estoy sucio. La gente se va al Antiguo Pacto, se va al Antiguo Testamento y leen a Isaías cuando se les revela y Isaías dice, no, pero yo estoy impuro, yo no soy bueno. Sí, pero es que él no había nacido de nuevo, Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado por Isaías. Aquel Isaías, si usted se llama Isaías, sí lo ha hecho por usted ahora. Pero ahora usted tiene una fe diferente a la que tenía el profeta Isaías, a la que tenía el profeta Jeremías, a la que tenía David. Usted tiene una fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y entiende que por medio de esa resurrección usted ha sido justificado. Dios le ve bien.
¿Sabe que usted no va a poder estar nunca mal con Dios? ¿Dios nunca va a estar enfadado con usted? Nunca, jamás. ¿Quiere decir que vamos a hacer siempre todo perfecto? No, pero sabe que Dios no va a enfadarse con usted. Mire, yo le digo sinceramente, nunca, jamás me voy a cansar de gritar todo esto. Dios no está enfadado con nadie hoy. Porque si Dios derramara su ira sobre alguien hoy, tendría que pedirle a Jesús perdón. Porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Dios no se va a enfadar con nadie. Dios no está enfadado por el pecado de la humanidad. Dios no está enfadado por la maldad de la humanidad. Para eso envió a Jesús. Tenemos que aprender a marcar esa diferencia. O decimos, o creemos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a un verso que creo que usted conoce. Juan 3:16. A ver qué dice. Entendamos los tiempos que estamos viviendo. Entendamos los días que nos tocan vivir. Días de salvación. Días de gracia. Días donde tenemos que levantar la voz y anunciar a todo aquel que quiera, que entienda que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado por nuestra justificación. Eso hace que usted y yo estemos bien con Dios todos los días de nuestra vida. Mi pregunta es, ¿qué dice aquí Juan 3:16? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que predicar? Pero porque primero lo creemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O creemos esto, que es Biblia, aquí lo tiene, no sé si se ve o no se ve, pero bueno, aquí lo tiene. O creemos esto que es Biblia, o cambiamos la Biblia y nos inventamos el Evangelio según San Kenneth y predicamos ese Evangelio. Y entonces decimos, porque de tal manera está enfadado Dios con el mundo que ha mandado una pandemia para que todos los malos se mueran, porque Dios está enfadado. Pero es que no es así. O creemos Biblia o no creemos Biblia. Si creemos Biblia tenemos que entender esto. Dios amando al ser humano. Lo que se celebra en estos días de Semana Santa es Dios amando al ser humano. Lo que usted necesita entender, querido, querida, y el jueves hablamos de Dios ya lo sabía, lo que usted necesita entender es que Dios le ama. ¿Tan difícil es de entender esto? Dios le ama a usted. Sí, Dios ama al mundo, pero Dios le ama a usted personalmente. Dios le ama a usted incondicionalmente. Y Dios no le ama porque usted haga las cosas muy bien. Dios no le ama porque usted ha dejado de pecar y ahora es muy santo. Dios le ama porque Dios es amor. Y Dios es bueno con el ser humano porque Él es bueno. Dios no es bueno porque nosotros seamos buenos. Vale, muy bien, si yo me porto bien, Dios se porta bien conmigo. No, Dios es bueno aunque yo no sea bueno. Dios me ama aunque yo no lo entienda, pero Él me ama. Y aunque a veces no haga las cosas bien, Dios me sigue amando porque el amor de Dios hacia usted no va a variar, no va a cambiar, porque Dios ha mostrado su amor dando a su Hijo. Aleluya, Jesús. Y en la resurrección de nuestro Señor está nuestra justificación. Amén. ¿Es importante entender justificación? Claro. Porque solo entendiendo justificación usted va a poder disfrutar de todas las demás cosas que Dios ya le ha dado. Porque si no vamos a seguir pensando que Dios nos está permitiendo o está enviando cosas malas porque nos hemos portado mal. Entonces vamos a seguir creyendo que si atravesamos por alguna enfermedad es porque me ha alejado de Dios. Que si hacemos esto, si hacemos aquello, si hacemos lo otro, es que me está pasando porque me he alejado de Dios. Dios se ha enfadado conmigo. No, escuche. Dios es bueno con usted.
Dios le ama y usted necesita entender que si hoy se celebra el domingo de resurrección, yo necesito una revelación. Aquí sí hablamos de revelación, pero no una nueva revelación. No tiene nada que ver con esas cosas que algunos van por ahí. No. Es una revelación, es que yo, como persona, Kenneth, necesito ver, porque revelación tiene que ver con ver algo que está oculto, valga la redundancia. Entonces yo, como persona, necesito ver que he sido justificado en Cristo. Necesito ver que Dios me ve justo y no me ve pecador. Necesito ver eso. Necesito que mis ojos se abran a la realidad de Dios viéndome siempre justo. Dios viéndome siempre santo. Dios viéndome siempre perfecto en el Espíritu. Por eso hablamos de identificados con Cristo. Escuche, así como Él es, somos nosotros en esta tierra. Dios le ve a usted como Él ve a Jesús. ¿Puede entender eso? ¿Por qué? Porque ahora estamos en Él. Estamos en Cristo. Estamos sumergidos en Él. Por eso, conforme crecemos en este conocimiento, conforme crecemos en esta revelación o entendimiento, nosotros vamos a darnos cuenta que la enfermedad no puede tener dominio sobre nosotros, que la pobreza no puede tener dominio sobre nosotros, que la escasez no puede tener dominio sobre nosotros, que los males, las pandemias, los virus no pueden tener dominio sobre nosotros porque estamos en Él. Amén, aleluya. Hemos sido sumergidos en Cristo. La Biblia dice que usted y yo hemos sido bautizados en Él. Bautizar significa sumergir completamente. Hemos sido revestidos de Cristo. Significa que usted y yo estamos totalmente revestidos de Cristo. Dios es amor. Dios le ama. Y en la resurrección usted ha sido justificado. ¿Puede entender eso? Dios no ha dejado de amarle nunca. Dios no ha dejado de verle como su hijo, como su hija amada nunca. No importa que usted piense, es que Dios ya no piensa en mí. Dios está constantemente pensando en usted. Porque Dios le ama. No, pero Kenneth, tú no sabes cosas que yo he hecho. No necesito saber las cosas que usted ha hecho. Necesito conocer lo que Jesús ha hecho por usted. Necesito conocer lo que Dios ha hecho por usted. Y cuando entiendo lo que Dios ha hecho por usted, puedo plantarme aquí con total confianza y decirle, Dios no ha dejado de amarle. Dios no ha dejado de bendecirle, Dios no ha dejado de cuidarle. No piense que Dios se ha alejado de usted porque nadie puede huir de la gracia de Dios. Podemos rechazarla, pero no podemos huir de esa gracia. No hay pecado, no hay error que podamos cometer que la gracia no haya perdonado de antemano. Todo lo que yo haga mal, la gracia ya lo perdonó. Todo lo que yo haga equivocado, la gracia ya lo quitó y lo ha perdonado por completo. La sangre derramada de Jesucristo no me limpia una vez, sino que me mantiene limpio para siempre. Completa, pero no solo a mí, a todos los que estamos en Cristo. Gloria a Dios. A todos los que decidimos confiar en Él. A todos los que por su gracia seguimos creyendo en Él. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que poner el estándar de nuestra bendición en cosas que nosotros hacemos, en situaciones como la que estamos viviendo hoy, se viene abajo? Escúcheme una cosa. Si Dios nos bendijera por congregarnos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Quién se está congregando? Si somos más bendecidos por ir el domingo a la congregación, ojo, no piense, ya no tenemos más que ir, ya no tenemos que ir más. No estoy diciendo eso. Pero, ¿puede entender lo que estoy diciendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ser más bendecidos por estar el domingo en la reunión.
No, usted no puede ser más bendecido de lo que ya es. Amén. ¿Que hay grandes beneficios al congregarnos? Sí, claro que sí, sin ninguna duda. El vernos los unos a los otros, el alentarnos los unos a los otros, el abrazarnos los unos a los otros. Pero imagínese esa persona que toda su vida ha basado todas sus bendiciones, todo lo que piensa que Dios le ha dado lo ha basado en que él no ha fallado un domingo al local. Y ahora lleva 4 sin ir. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿Qué hacemos? ¿Se da cuenta que debemos ir un paso más allá? ¿Que necesitamos entender otras cosas que no hemos entendido? ¿Que necesitamos echar abajo ciertas fortalezas que, perdónenme que lo diga así de claro, la religión evangélica ha levantado en nuestra mente? Porque el problema es que hemos pensado que somos salvos por... Fíjese que hemos leído antes en Romanos 4 y no dice nada de la religión evangélica ahí. No dice que la religión evangélica se entregó por mis transgresiones y que la religión evangélica fue levantado para mi justificación. No. ¿Verdad que no? No permita que las fortalezas que dice 2 Corintios que se han establecido, perdón, que se han establecido por años de parte de la Iglesia evangélica, porque claro, los evangélicos han sido muy buenos peleando contra los católicos, pero resulta que ellos han edificado su propia religión. Han edificado su propia religión. Y la religión no salva a nadie. ¿Qué es lo que salva? Jesucristo salva. Y miren, normalmente sigo con la enseñanza y no suelo leer, pero alguien pregunta ¿cómo obtengo la salvación, pastor? ¿Cómo veré al Señor si no tengo santidad? Solamente Jesucristo, querido. No hay más. Si pensamos que la santidad tiene la capacidad de salvar a alguien, entonces estamos mal. Porque ya estamos en un evangelio de obras que no es evangelio. Escuchen, queridos, queridas, no es Jesucristo más algo, es Jesucristo solo. Amén. Y la santidad la produce Jesucristo en nosotros, no la producimos nosotros. Ese es el error. El error es que hemos pensado que la santidad, porque nos vamos a Hebreos y no quiero meterme en eso ahora, ¿no? Y dice, sin santidad nadie verá al Señor, y se nos ha predicado que es una santidad que producimos nosotros. No, nosotros no producimos santidad, es la santidad de Jesucristo en nosotros. Espero que esto responda o le ayude en el comentario que usted ha puesto, querido. Entonces no es nuestra santidad, es la vida de Cristo en nosotros. Voy a repetirlo, nosotros no podemos producir santidad. Así es. No podemos. Hemos muerto en Cristo. No podemos nosotros por nosotros mismos. Es Cristo. De hecho, sí le voy a leer un verso para que lo vean aquí. Perdón. Que es 1 Corintios. Y espero que esto quede aclarado. 1 Corintios 1:30, mas por Él, mas por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nunca será por nuestros propios méritos. Ni la salvación, ni la sanidad, ni la prosperidad, ni la bendición, ni la unción. Hay gente que dice, cuanto más ores, más ungido estarás. Entonces ya no es gracia. Claro. Ya no es gracia. Más autoridad vas a tener sobre los demonios cuanto más te consagres y ayunes. Entonces ya no es gracia. Pero resulta que la autoridad forma parte de la gracia. Claro. Resulta que la unción forma parte de la gracia. Es que, perdóneme, querido, querida, todo lo que viene de Dios hoy forma parte de la gracia. No puedo yo ganármelo, ni no puedo yo obtenerlo de alguna otra manera que no sea por medio de la fe en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Usted quiere tener autoridad sobre los demonios, si está en Cristo ya la tiene. Ya es suya, totalmente. Tiene la misma autoridad que cualquier otra persona que esté pisando esta tierra. No hay apóstol sobre esta tierra que tenga más autoridad que la que usted tiene. No hay profeta. Entienda que lo digo entre comillas, lo de apóstoles y profetas. No hay profeta sobre esta tierra que tenga más autoridad que la que usted tiene.
Nadie tiene más autoridad que la que usted tiene, porque la iglesia de Jesucristo es una, el cuerpo de Jesucristo es uno, y todos tenemos exactamente la misma autoridad. No hay nada que nosotros podamos merecernos o ganarnos de parte de Dios, sino entender que todo ha sido dado por pura gracia. No son nuestras obras, no es lo que nosotros hacemos, no es cómo nosotros trabajamos de duro, es lo que Él ya hizo. Yo les voy a dar un consejo: pongan su confianza en lo que Él hizo y dejen de confiar en lo que ustedes hacen. Lo cual no quiere decir que dejemos de hacer lo correcto, ¿no? Lo que quiere decir es que no confiemos en que vamos a ser bendecidos por lo que estamos haciendo nosotros. No confiemos en que vamos a ser prosperados por lo que hacemos nosotros. No confiemos en que vamos a ser sanados por lo que hacemos nosotros, sino confiemos en que todo eso forma parte de la obra completa de Jesucristo. Nuevamente le digo, la realidad es que Dios a usted hoy le ve perfectamente. Dios, usted está bien con Dios, ¿verdad? Que hay gente que dice, vamos a ponernos bien con Dios. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo? Solo Jesucristo nos prepara. Solo por medio de Jesucristo estamos bien con Dios. Este es el Evangelio. Después, cada uno es libre de creer lo que quiera creer. Después, si queremos abrazar la religión evangélica, oiga, usted puede creer lo que quiera. Yo no estoy aquí para convencerle a usted de nada. Si alguien tiene que convencer a alguien, ese se llama Espíritu Santo. Yo no. Yo tengo el llamado de predicar lo que creo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad, esa es la palabra, gloria a Dios. La responsabilidad de predicar el Evangelio, que no hay otro Evangelio. El problema, queridos, y si entendemos la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, si entendemos la muerte, sepultura y resurrección y ascensión, entendemos Gálatas que dice, no hay otro Evangelio. El problema es que algunos han pervertido el único evangelio que existe. Así es. ¿Y cómo se pervierte el evangelio? ¿Cómo se pervierte la gracia? ¿Con el pecado? No. La gracia no se pervierte con el pecado, porque donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Amén. ¿Cómo se pervierte la gracia? Por la ley, por las obras, por la propia justicia, por el propio esfuerzo, por la autoconfianza, por el yo. Yo puedo, confío en mí. Entonces se pervierte la gracia. Y un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo se pervierte el evangelio? Cuando te dicen que sí, que sí, que sí, que Jesús más. Jesús sí, pero también hace falta consagrarse, también hace falta orar mucho. Entonces estamos pervirtiendo el evangelio. Y Pablo dijo, no hay otro evangelio. Y cualquiera que venga para predicarles otro evangelio esté bajo maldición. Así lo dijo Pablo, ¿eh? Y más adelante incluso dice que ojalá se mutilasen aquellos que están pervirtiendo ese evangelio. Porque no hay otro evangelio. Y siempre ha sido necesario predicar este evangelio, pero hoy más que nunca. Y la responsabilidad nuestra como iglesia, y repito, yo no hablo, cuando hablo de iglesia no hablo de congregación, hablo de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia válida, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad nuestra en estos tiempos es predicar el único evangelio que existe. Y es el evangelio que me dice que en la resurrección de Jesús hemos sido justificados. Amén. Aleluya. Yo no he sido justificado por orar. Yo no he sido justificado por ayunar o por dar mucho dinero a la iglesia. No. Hemos sido justificados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que predicar.
Dios amando al ser humano. Aleluya. Dios amando a la humanidad. Y cuando podamos salir, tenemos que llevar este mensaje. Amén. Ahora tenemos que usar los medios que tenemos, las redes sociales, y lo seguiremos haciendo, pero cuando salgamos habrá mucha gente haciendo preguntas y tenemos que llevarles la respuesta, Amén. que es una, y no es la religión, No. ni católica, ni evangélica, ni ninguna religión. La única respuesta se llama Jesucristo, Aleluya. el amor de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la realidad. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Cristo Jesús y su obra completa, ¿cómo me ve Dios hoy? Déjeme decirle, Dios le ve perfecto. Amén. Como dice un hombre de Dios, no hay nada de malo en Dios, no hay nada de malo en la palabra de Dios, y gracias a la obra completa de Jesucristo no hay nada de malo en usted, porque usted está en Cristo. Escuche, Dios no está enfadado con usted, Dios no está mal con usted, Dios no ha decidido darle la espalda a usted. Gracias a Jesucristo, Dios le ve justo, perfecto, completo. Aleluya. Gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos abrazar. Y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que seguiremos predicando. Así es. Y entender justificación en la resurrección de Jesús, entender la justicia en esa resurrección me lleva a entender, porque, escúcheme bien, si Dios está enfadado con nosotros, por portarnos mal, por hacer algo mal, si Dios está enfadado con nosotros, ¿va a cuidar de nosotros ese Dios? No va a cuidar de nosotros. Entonces, hay veces que las personas piensan, bueno, tan importante es entender justicia. Bueno, lo hemos leído antes en Romanos 5. Si quiero reinar en vida, ¿qué significa? ¿Que soy un rey, que me pongo una corona? No, no está hablando de eso. No habla de eso. Porque no habla, no me dice eso la Biblia en otras partes. Entonces, no habla de que yo soy un rey y me pongo... No, reinar en vida significa aprender a disfrutar de lo que Cristo ya ha suplido para mí. Así es. Reinar en vida es vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque la iglesia, si algo tiene que aprender, es a vivir en lo sobrenatural de Dios. Porque nosotros no somos solamente seres naturales, sino que somos seres sobrenaturales. Hay un poder de Dios sobrenatural dentro suyo. Efesios capítulo 3 dice que según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder es ese? El poder de resurrección. Eso dice la Biblia. El poder de resurrección. Es el poder que está dentro suyo. Reinar en vida es aprender a fluir en el poder sobrenatural de Dios. Pero para aprender a fluir en el poder sobrenatural de Dios no necesito hacer un curso universitario. No necesito tener ciertas horas de oración, ciertos días de ayuno, ciertas vigilias. No necesito haber dado tantos diezmos u ofrendas. No. Aprender a fluir en lo sobrenatural de Dios es por medio de recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Usted va a tener más denuedo para fluir en lo sobrenatural de Dios cuando entiende que Dios está bien con usted siempre. Y usted va a poder ir e imponer las manos sobre los enfermos y usted va a ver cómo los enfermos se sanan, porque el poder sobrenatural de Dios va a fluir de usted. Porque eso es lo sobrenatural de Dios. Y la iglesia tiene que aprender a fluir en lo sobrenatural de Dios. Amén. Fluir en lo sobrenatural de Dios es aprender a vivir sanos en medio de una pandemia. Así es. Fluir en lo sobrenatural de Dios es ver cómo Dios suple mi casa en medio de una crisis financiera. Aleluya. Eso es reinar en vida. Reinar en vida no es tener dominio sobre las personas. Reinar en vida no es tener ni siquiera, fíjese bien, dominio sobre el demonio, porque el demonio ya fue derrotado total y absolutamente. Así es. Yo no tengo que vencer al diablo. El diablo ya fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario.
Colosenses capítulo 2 dice que fue reducido a la nada, que lo destrozó, que lo despojó mi Señor Jesucristo. Yo me río del diablo porque Él ha sido despojado absolutamente. Amén. No. Reinar en vida no es, cuidado con el diablo, cuidado con el hombre fuerte. Reinar en vida es aprender a ver la gracia manifestada en cada área de mi vida. Reinar en vida es aprender a disfrutar un buen matrimonio Amén. en medio de un mundo donde el divorcio es el pan de cada día. Reinar en vida es aprender a ver cómo nuestros hijos son educados por Cristo y crecen en el llamado de Dios para sus vidas. Eso es reinar en vida. ¿Se da cuenta? Reinar en vida es Dios dándome un trabajo cuando lamentablemente empresas se están cerrando. Aprendamos a reinar en vida. ¿Pero cómo lo hago, Kenneth? ¿Cómo lo hago? Recibe la abundancia de la gracia. Aleluya. Escuche bien, querido, querida, la religión no le va a ayudar a reinar en vida. La tradición no le va a ayudar a reinar en vida. La ley no le va a ayudar a reinar en vida. Los 10 mandamientos no le van a ayudar a reinar en vida. Solamente recibiendo la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Gloria a Dios. Solamente recibiendo el regalo de la justicia, usted y yo podremos aprender a reinar en vida. ¿No le parece eso buenas noticias? Amén. ¿Sabe que usted puede reinar en vida? ¿Sabe que usted ya es un perfecto candidato, una perfecta candidata para reinar en vida? Gloria a Dios. No tiene que ser el apóstol tal o la profeta tal, no. Todos los hijos e hijas, porque recuerde bien esto, por favor, que es algo que tampoco nos cansamos de decir nosotros. No hay posición más alta que ser hijo, hija de Dios. Amén. Aleluya. Usted es el hijo amado de Dios, usted es la hija amada de Dios. No busque otra posición. Así es. Que Dios nos permita, en este caso, a Keila y a mí, fluir como pastores, es una función más. Ya está. Es una función más. No somos especiales ni mejores que nadie. Es una función más dentro del cuerpo, nada más. Pero ¿sabe que a mí cuando esté en el cielo nadie me va a llamar Pastor Kenneth? No. Nadie me va a llamar así. ¿Sabe que a mí cuando mi papá me habla no me dice Pastor Kenneth? Voy a hablar contigo. Porque es mi papá. Es mi papá que me ama. Cuando Dios me habla, cuando mi papá me habla, se dirige a mí como su hijo amado. No hay posición más alta. No menosprecie esta posición, querido, querida, pensando que ser apóstol, ser profeta, ser el hombre ungido o la mujer ungida que todos aplauden va a ser mejor. Lo mejor que hay en este mundo es ser un hijo de Dios, es ser una hija de Dios. Gloria a Dios. Es saber que Dios es mi Amén. papá y que cuida de mí, que soy su Amén. hijo amado, Así es. que usted es su hija amada, que usted puede orar y hablar con su papá todo el tiempo y que su Aleluya. papá va a estar atento a usted. Va a inclinar su oído para escuchar su oración. Amén. Va a hablar con usted directamente. No hay posición más alta que esta. No hay posición mejor que esta. Y tenemos que valorar eso, porque nuevamente conceptos equivocados, ideas equivocadas han hecho que la gente menosprecie su posición de hijo porque piensan que tener una placa en la puerta va a ser mucho más importante. No, escuche. A mí lo que me importa realmente es saber que Dios me ama y que soy su hijo amado. Amén. Y que gracias a Jesucristo Dios siempre está bien conmigo. Eso es lo que me importa realmente. Gloria. Estoy agradecido porque Dios me permite pastorear junto con mi esposa las congregaciones Iglesias Gracia y Fe en Madrid y en Tarrasa. Estamos súper agradecidos, sin ninguna duda. Pero si no fuéramos pastores, da igual. Aquí lo importante es que somos hijos, Amén. Así es. que Dios me ve como su hijo. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es eso? El creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo el universo, aquel que está siendo alabado y adorado todo el tiempo Gloria a continuamente por ángeles, querubines y todo lo que hay allí, el que está sentado en el trono.
el creador de todo, ha decidido, porque Él quiso, que yo fuera su hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. Aleluya, Padre. Eso no es comparable a nada. Abrazar estas verdades es lo que le va a permitir a usted disfrutar de todo lo que Dios ha puesto a su disposición. No el súper trabajo, no el súper esfuerzo, no el agotarse hasta llegar al límite. No, Dios no quiere que usted viva al límite del agotamiento. Dios quiere que usted desde ya aprenda a descansar en Él. Aleluya. Aprenda a descansar en la obra completa de Jesucristo. Aprenda a disfrutar de todo lo que Él ha puesto a su disposición porque le ama. ¿Sabe cómo le ve Dios? Justo, perfecto, completo. Amén. Usted es altamente favorecido, profundamente amado y grandemente bendecido por Dios. Esa es la realidad. Dios ni ha estado, ni está, ni estará nunca enfadado con usted. Gloria a Dios. Nunca. Nunca. Porque le ama. Amén. Le ama de forma incondicional. Le ama incluso siendo el que mejor le conoce en todo este mundo y universo. Y aún así le ama. Porque el amor de Dios es incondicional, como dice un cantante cristiano. A pesar de mí, Dios me sigue amando. ¿No es eso maravilloso? ¿No son esto buenas noticias dignas de ser compartidas? Esto es lo que tenemos que llevarle al mundo, a la gente. Aún en la iglesia la gente necesita escuchar estas cosas, porque la religión les ha robado. Escuche, la religión siempre roba, siempre. La religión siempre roba. Pero Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Amén. Querido, querida, con esto acabamos en esta tarde. Aprenda a disfrutar todo lo que Dios ya le ha dado en Cristo. Amén. Aprenda a disfrutar de ese hecho consumado, de esa obra completa. Aprenda a disfrutar de la justicia, de la santidad, santificación, de la perfección, pero aprenda a disfrutar del amor de Dios hacia su vida. Es cierto que nosotros, como dice Primera de Juan, es cierto que nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Amén. Y ese es el mérito. No hay mérito en que nosotros amemos a Dios. Si hay alguien digno de ser amado, ese es Dios. Así es. El mérito está en que Dios nos amó primero a nosotros cuando nunca merecíamos ser amados. Y aún así, en nuestro peor momento, Dios nos amó, la gracia vino, la gracia nos alcanzó, pero la gracia no nos dejó ahí. La gracia nos puso en Cristo y nos puso en lugares celestiales, juntamente con Él. Amén. Amén. Así que aprenda a disfrutar del amor de Dios. Y por favor le pido, le suplico, le ruego, no vuelva a decir que Dios está enfadado con la humanidad. No vuelva a decir que las cosas malas que pasan es porque Dios quiere o porque Dios lo permite o porque Dios lo envía. No vuelva a decir eso, por favor. Dios le ama. Déjeme acabo, se lo prometo. 2 Corintios 5. Lo hemos leído varias veces. Y acabo con esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así es Dios. Dios amando al ser humano,
Él no es el culpable de nada malo. Dios es bueno y solo todo lo bueno proviene de Él. Amén. Padre, queremos darte gracias una vez más por haber podido compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido sembrada en buena tierra y tu palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Padre, que el Espíritu Santo siga hablándonos y siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos escuchado hoy. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos de forma incondicional. Gracias porque por medio de Jesucristo sabemos que tú estás bien con nosotros y nosotros estamos bien contigo. Amén. Padre, ayúdanos a seguir disfrutando, a seguir recibiendo las abundancias de tu gracia y a seguir disfrutando y recibiendo el don de la justicia. Ayúdanos a seguir reinando en vida. Padre, gracias porque tú cuidas de cada uno de los que escuchan esta enseñanza, tú cuidas de sus hogares, de sus familias, allí donde ellos están. Gracias porque todos y cada uno de ellos caminan en protección divina. Ángeles, tú envías ángeles para el cuidado de cada uno de ellos. Padre, gracias porque ellos caminan en salud, en protección, pero también en provisión. Gracias, Padre, porque tú has provisto para cada casa, para cada hogar, porque no falta de nada. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Perdón. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias por dedicar esta horita de su tiempo. Valoramos muchísimo este tiempo. Mi esposa Keila les manda un abrazo para todos. Les ama mucho, les echa de menos. Y obviamente yo también mando un abrazo para todos. Les amamos. Recuerden que si quieren, yo les invito a que compartan el vídeo para que otros puedan escuchar estas buenas noticias. Creo que la enseñanza de hoy es muy importante para que otras personas la puedan escuchar. Así que no nos cansemos de compartir la buena palabra de Dios. Todo esto quedará también en el canal de YouTube, en iVoox. Ustedes lo tendrán disponible el audio y el vídeo para que lo puedan volver a escuchar. Estamos a su servicio. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribirnos en los comentarios o en privado y nosotros lo antes posible también responderemos. Gracias a todos, gracias por su tiempo, amados, amadas, a todos. Iglesia Gracia y Fe en Tarrasa, Iglesia Gracia y Fe en Madrid. Un fuerte abrazo para todos, a todos los que se han conectado de diferentes partes del mundo. Gracias y recuerden que esta semana, con el favor de Dios, seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras y el jueves a las 7 de la tarde, hora de aquí, seguiremos con la serie Dios ya lo sabía. Un abrazo para todos, sigan cuidándose, les amamos mucho.